tú triunfaste con un estilo que son los corridos. Ya me parece un riesgo grandísimo hacer un disco de baladas. Por eso mismo Angel Baby no queda en un álbum de corridos, pero sí de música romántica, pa. Hija, ¿y tus fans? La mayoría son mexicanos. ¿Has pensado en ellos? ¿Qué tal si se sienten traicionados porque les cantas en inglés? No va a ser así, papá. Aparte, usted mismo me enseñó que la música es universal. Jenny Rivera, eres la única de mis hijos que no me hace caso nunca. Ay, ya, pa, porque usted está impuesto ahí de los de mis hermanos. No esta mujer que tiene aquí. Papá, usted sabe muy bien que yo tengo que sentir lo que estoy cantando. Que lo que salga de mi boca sea de verdad. ¿O no? Está bueno. Tú ganas como siempre. Ay, por eso lo quiero, papi. ¿Y qué era lo otro que me iba a decir, pues? Siéntate. En unos días nos vamos a ir para Miami. El programa de Don Francisco cumple 15 años. Y bueno, quiero darle una sorpresa para el show. ¿Cómo ves? ¿Really? No mames en inglés. ¡Oh, pues, papá! Pues me emocioné. ¡Vamos! Pues tú, con Don Francisco. Eres todo un galán. Ah, huevo, pues, ¿qué creías, mija? Se van a derretir las mujeres. Ay, yo no aguanto las ganas de verlos por la tele. No, yo ya no aguanto las ganas de verte cantar a ti. Eres lo único que falta. No. Ya seríamos todos, carnalilla. Yo no soy de eso. Yo prefiero verlos desde el público. Ah, no le saques. Hombre, seguro te ibas a ver preciosa en el escenario, tú. ¿Qué traes tú, eh? Te veo así como que... como con un brillito más bonita. ¿Qué te hiciste? ¿Te arreglaste el cabello? ¿Qué te hiciste? Tengo novio. Se llama Ricky. Y lo acabo de conocer. Y es una persona muy especial. Sí, ah, qué lindo. ¿Cómo te trata el ¿Ya se lo presentaste a la familia? Muy bien. Es delicado. Siento que me cuida. Yo ocupo conocerlo, ¿eh? Lupe, pero es que... No, carnal. Ya tuvimos una desgracia en la familia. No quiero otro malintencionado, necesito conocerlo. ¿Qué tal si se quiere pasar de lanza como el Trino? No quiero pensar en él. Está bien, carnal, mira. Perdóname, ¿eh? No quería que te acordaras de eso. Y no te preocupes porque el Trino en una de esas va a salir. Está escondido, no se va a poder esconder toda la vida. Y entonces lo va a partir su madre. Vas a ver. ¿Sabes qué, brother? Cuando una mujer es abusada, hay una parte dentro de ella que se quiebra. Pero yo todavía quiero mantener esa otra parte que me queda viva. Sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Sabes que te apoyo. Besito, carnal. Ay, Jaime, neta, gracias por arreglarme la cara. Es que la tenía toda desarreglada de todo lo que he estado chillando y el estrés del día. Ay, mi reina, estás divina, lista para el show, peiná para atrás. Mira nomás esa cara, mira ese make-up te adoro. Tienes un cutis increíble. Lo que Perfecto. estaría bueno, mijo, es que ese make-up me taparía también las cicatrices que llevo por dentro. Dicen que todos tenemos algo roto por dentro. No, neta, sí estoy hecha pedazos por dentro. La vida me ha dado unos golpes muy bajos, mijo. La neta, no. No sé por qué yo sigo hablando y hablando y hablando antes de empezar el show. Es que me pongo nerviosa, mijo, perdóname. Entrale sabroso conmigo, venga. Ándale, pues le entro la sabroso. Pues oye, ¿qué no tu hermano? Tienes un hermano, pues, bien famoso. Que Sí, soy muy profesional, mi carnal. No porque te lo diga yo, pero es un fregón. Yo sé que Adán Enriquez es un fremón. Si nomás viste pura gente famosa. Uy, sí, cómo no. Oye, ¿y será posible de que pues le pidamos como de favorcito que me haga un vestidito? Siempre está ocupado, pero yo puedo hacerte la luchita. Porque además, mica, tú también eres una estrella. ¿Estás ¿Qué lista? pasó? Sí, pero mira nada más, qué hermosa quedaste, estás guapísima. Gracias. La banda te está esperando, Jenny. Y recuerda, este es el primero de muchos conciertos.
Así que guárdame energía, ¿no, mija? Ay, mijo. No te preocupes, yo sé que ando un poquito bajo de sentimientos y de emoción, pero mira, si por me caigo, me levanto. Y primero viene mi público. Venga. Vamos. Se las voy a dar a otro, porque tú no las mereces. Las tuviste tanto tiempo. El buzón estaba repleto, ¿eh? No cabía ni una más. ¿Podemos traerlas contigo, mami? Claro que sí, Max. No, no me digas así. Ahora quiero ser Michael. ¿Michael? ¿Otra vez te vas a cambiar el nombre? ¿Y qué? Tengo derecho de ser quien yo quiera, ¿o no? Claro que sí. Yes, Michael, yes. Vente. Vamos a abrir esto. Ay, no, ma, mira esta. Es hermosa. No es que mira cómo hacen todo. Mami, ven con el teléfono, please. Go, it's on the table, mama. ¿Sí? Wow. Son muy lindas, la verdad. Mamá, esto es para ti. Tienes que hacer Fonovisa. La disquera. Hello, this is Jenny. ¿Qué pasó? ¿Estás segura? Ok. Gracias. ¿Qué pasó, mami? ¿Qué te dijeron? ¿Ya? Dinos, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Hay problemas con la disquera o qué? ¡Estoy nominada para un Live Grammy! ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿De verdad? Te lo dije. Me tenías tan olvidada. Me tenías. La verdad es que don Francisco se ha portado muy bien con Jenny. Desde la primera vez que le invitó, todos los seguidores de la reina de Long Beach han aumentado. Y no nada más los mexicanos, también mucha gente de Latinoamérica, ¿no? No, y cuando estuvimos con él, nos trató como reyes, la pasamos muy bien. Sí. Abuelita, ya va a salir mom. Voy. Ya va a empezar. Pedro, agarra. Ay, sí. ¿Te ayudo? Anda en carpita, Mikey, anda en carpita. Ahí voy. Ya va a salir. Toma, vieja, ¿cómo puede? El último, pues. Jenny Rivera, es un honor tenerte aquí nuevamente. El honor es todo mío, don Francisco. Muchísimas gracias. No, es que la verdad que te estás convirtiendo en una invitada asidua y yo me estoy preocupando porque puedo quedarme sin trabajo. No, ¿cómo crees? No, qué broma. Estás aquí porque eres bien recibida y porque este público te quiere. En septiembre del año pasado, cuando el programa cumplía 15 años, tuvimos al Clan Rivera y nos dieron una bonita sorpresa. Sí, para mí fue un momento muy especial y se lo agradezco no solo por mí, sino también por mi familia que nos haya dado esa oportunidad. Entonces vamos a recordar ese momento. Linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Pásame el guacamolito. Pásame el guacamole. Ahí nomás. Ah, jefa, ¿la estás comiendo? Hombre. Tú estuviste un tiempo retirada de la música. Sí, así es. Yo me retiré un par de años de la música por una experiencia difícil, personal que tuve yo. Y en ese tiempo, mis hijos, que son muy amantes de la música, estábamos viendo un programa de los Grammys. Y fue cuando me animaron y me dijeron, mami, ¿por qué no vuelves a cantar? A lo mejor uno de estos días puedes ganarte un Grammy. Entonces, cuando mi disquera me llamó,
para decirme que estaba nominada por un Grammy, pues significó mucho para mí porque es algo que mis hijos me enseñaron a soñar. Yo sé que te retiraste porque una vez actuando tuviste una experiencia muy dura. Claro que sí. Fuiste violada. Así es. El 26 de enero de 1997, después de una presentación, después de dejar a mi hermana con su amiga en su casa, yo no sabía que me venían siguiendo. Y al llegar a mi casa, pues fui violada. Y fue cuando pensé yo que estaba soñando como loca en una carrera que quizás no me iba a dejar nada. Y pues fue cuando dejé de cantar. ¿Y cómo pudiste salir de eso? ¿Cómo pudiste superar ese momento? Pues yo soy muy creyente en Dios Todopoderoso y sé que Él está conmigo. Y si yo tendría que pasarlo, lo volvería a pasar. Porque todas esas experiencias me hicieron la mujer que soy. Yo quería mucho a don Francisco, pero ahora lo quería más. Hablé con él sobre cosas de mi vida que nunca le había revelado a nadie. En los años siguientes me convertí en una de las invitadas que más aparecía en Don Francisco Presenta, donde se me dio la oportunidad de cantar, y eso siempre ha significado mucho para mí.